Quisiera invitarles a ir a uno de los evangelios, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer uno de los tantos milagros que el Señor realizó en su ministerio. Y mientras vamos a pensar en este milagro que hizo el Señor y en algunas cosas interesantes que vemos aquí, yo quiero, hermanos, invitarles a que pensemos en cómo cada uno de nosotros podemos ser parte en la bendición de otras personas. Cómo cada uno de nosotros podemos ser un instrumento, cómo cada uno de nosotros podemos ser un canal para bendecir a otras personas, para bendecir a alguien de nuestra familia, para bendecir al que tenemos al lado, a nuestro semejante, para bendecir a aquellas personas con las cuales quizás a diario, ¿verdad?, estamos en contacto, los vemos, nos cruzamos, sean cristianos o no sean cristianos. Pero en este milagro que hizo el Señor, si hay algo que aprendemos aquí, es, hermanos, cómo nosotros podemos ser de bendición para otros. Y es interesante pensar en este milagro, pero primero lo vamos a leer y luego lo vamos a comentar. San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12 dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es una de las historias más apasionantes de los evangelios y de esos milagros, hermanos, donde cuando nosotros lo estudiamos, lo analizamos, cuando nosotros vemos cómo actuó Jesús frente a esta situación y todas las cosas y lo que Jesús resaltó en este milagro, hermanos, es increíble, y el Señor nos sorprende una vez más de que tenemos un Dios que no tiene un sistema, que no tiene una forma, que no tiene una manera. Dios actúa como Él quiere. Y Dios actúa para sorprendernos, amén, y para que su nombre sea glorificado. Hermanos, es increíble que en este milagro, que es la sanidad de un paralítico, y uno diría: qué tremendo, sanó a un paralítico. Y cuando lo leemos decimos: bueno, ¿qué será lo más importante aquí en este milagro? Y todos diríamos que el paralítico se sanó. Pero es increíble cómo Jesús cambia la visión en este milagro. ¿Y saben que el protagonista principal de este milagro no es el paralítico? El protagonista principal de este milagro no es que el paralítico haya sido sanado, sino que el protagonista principal en este milagro son 4 hombres. Son 4 personas. Son 4 personas que nosotros ahora vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? O tratar de imaginarnos, ¿verdad?, acerca de estos 4 amigos del paralítico. Ahora, Jesús en este milagro resalta la actitud de estos hombres. ¿Y por qué hace esto Jesús?
es que Jesús, hermanos, nos quiere dejar una lección. No solo que Él es poderoso para sanar, que sabemos que lo es, no solo que Dios es poderoso para orar en una necesidad, en una situación de enfermedad, que lo creemos y sabemos que Él lo puede hacer, sino, hermanos, en esta historia, en este milagro que nos cuenta aquí el evangelista Marcos, hermanos, es para que nosotros podamos entender que nuestras acciones, escuche bien, que nuestras acciones pueden constituirse en instrumentos y en canales para bendecir a otras personas. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos, hermanos, esa actitud nuestra, Dios la puede tomar y convertir a esa actitud en un instrumento, en un canal de bendición. Hay en este pasaje estos 4 amigos, que es lo que Jesús resalta. Y luego vamos a ver más adelante por qué decimos que Jesús resalta a los 4 amigos y no al paralítico. Y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero hay en estos 4 amigos algunas determinaciones importantes que tomaron ellos en forma personal para lograr un objetivo y una meta. En primer lugar, la primera determinación que ellos tomaron fue estar dispuestos a enfrentar y superar cada obstáculo que de ahí en más se les podía presentar. Tener esa disposición y esa determinación, si tenemos obstáculos, los vamos a enfrentar y los vamos a superar. Lo segundo que nosotros encontramos en estas 4 personas es que ellos valoraron trabajar en equipo. Ellos valoraron no hacer las cosas cada uno por su lado como les parecía. Ellos valoraron juntarse, aunar el esfuerzo y hacer algo en forma conjunta. Le dieron valor y le dieron importancia a eso. Lo tercero que estos hombres hicieron fue valorar la unidad entre ellos para lograr el objetivo. Ahora, todo esto es muy importante que vemos en ellos. Esa determinación de enfrentar y superar los obstáculos, de valorar el trabajar en equipo, de valorar la unidad entre ellos para lograr el objetivo. Pero todo eso, hermanos, tenía un sustento y un apoyo fundamental. Y ese sustento y ese apoyo sobre los cuales ellos se habían parado se llama la fe. La fe, hermanos, fue el sustento, la fe fue el apoyo, esa fe genuina en el poder de Jesucristo. No sabemos cuánto habrán oído de Jesucristo, pero sí sabemos que en ellos, porque a través de su actitud podemos ver, se mostró y se vio esa fe en lo que Jesús podía hacer en aquel amigo paralítico que ellos tenían. Hermanos, cuando vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11, versículo 1, un pasaje que todos lo conocemos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, que la fe no es cuando yo veo lo que va a pasar, porque lo veo, dice, a eso no le puedo llamar fe. La fe es la certeza, es la seguridad de lo que espero. ¿Qué es lo que espero? Que Dios tiene poder para obrar. ¿Qué es lo que espero? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que espero? Que Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces la fe es la certeza, es la seguridad de la esperanza que yo tengo, de lo que yo espero. Pero luego dice la convicción, o sea, es una seguridad en el corazón. No, ni siquiera es una seguridad en la mente o en el pensamiento, porque los pensamientos van y vienen y pueden fluctuar. Hoy puedo, si es con mi pensamiento, hoy puedo creerle a Dios y mañana no creerle. Hoy puedo decir, para Dios todo es posible, y mañana decir, no, Dios no puede hacer nada. Es la convicción, y la convicción, hermanos, está en el corazón. Ese es el lugar de la convicción. Ya bajó del pensamiento, ya bajó de la cabeza y está allí en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el sustento de esa determinación que tomaron estos hombres, hermanos, está en una fe genuina, en una fe que produce certeza y que produce
convicción. ¿Cuál era la certeza y la convicción que ellos tenían? Que si llegaban con su amigo hasta Jesús, el milagro era posible. Esa era la certeza, esa era la convicción que ellos tenían, que si llegaban a poner a su amigo delante del Señor, un milagro iba a ser posible. Algo iba a suceder, algo iba a hacer Jesucristo en la vida de aquel hombre, de aquel paralítico. Aquí en los evangelios es increíble, pero prácticamente de estos hombres no se dice nada, ¿verdad? Lo único que se nos dice aquí es que 4 hombres llevaron a este paralítico. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? No se dice nada. Fíjense en 4 personas en un anonimato total. 4 personas que nosotros desconocemos su origen, quiénes eran, qué hacían, qué no hacían. No sabemos absolutamente nada. Y aquí, hermanos, hay una enseñanza también para nosotros. Porque lo importante no pasa por saber quiénes eran estos hombres. Eso no era lo importante para el evangelista que escribió y puso el énfasis, ¿verdad? Ni para Jesús. No era lo importante saber quiénes eran. No era importante saber a qué clase social pertenecían. No era importante saber de estos hombres cuánto tenían o cuánto no tenían. Hoy diríamos, no era importante saber de qué congregación eran, de qué denominación, cuántos títulos tenían, cuántos cargos tenían. ¿Qué era lo importante en estos hombres? ¿Y sabe qué fue lo importante en estos hombres y lo que Jesús resaltó? Aquí lo importante era mostrar lo que ellos hicieron. Aquí lo importante, hermanos, era qué acción ellos desarrollaron. ¿Qué fue lo que estos 4 hombres hicieron? Eso que ellos hicieron fue lo importante. Eso que ellos hicieron, hermanos, fue lo que Jesús tomó para resaltarlo y hacer ver a todos los que estaban allí en aquella casa y hoy hacernos entender a nosotros. Hermanos, lo relevante de estos hombres es esa actitud que había en ellos y es una actitud a la que nosotros llamamos una actitud de compasión. Una actitud de compasión hacia aquel amigo, hacia aquel hombre. No sabemos si era amigo, si lo conocían, por qué lo conocían. No lo sabemos, pero sí vemos una actitud relevante en ellos, una actitud de compasión. Podríamos imaginarnos en esta noche algunas cosas respecto de estos hombres. Podríamos pensar, por ejemplo, que aquellos hombres amaban al paralítico y quizás lo amaban porque tal vez todos los días, quizás en su camino, ¿verdad? Yendo a sus tareas, a sus labores, lo veían al paralítico. Y al verlo en esa condición se comenzó a generar en el corazón de estos hombres un corazón compasivo. Quizás también podemos imaginarnos que estos hombres frecuentaban visitar al paralítico y lo visitaban y quizás que lo animaban y quizás pasaban ratos con él acompañándolo. Era un hombre que estaba totalmente imposibilitado, que no se podía mover, quizás no podía hacer cosas por sí mismo y solamente dependía de aquellos que le tendieran alguna mano. Ahora, qué actitud tan diferente, hermanos, las de estos 4 hombres anónimos, a muchas actitudes de personas que en la Biblia se nos cuenta, de hombres a quienes le faltó ese corazón compasivo. Y aquí, hermanos, podemos recordar a los amigos de Job. Job también tenía amigos como este paralítico. Y cuando a Job le vino la malaria, le vino el problema, le vino la adversidad, le cayó todo encima, ¿qué hicieron aquellos amigos? Se le acercaron a Job y en una forma filosófica empezaron a divagar en el pensamiento, en las ideas y a decir, mirá Job, vamos a pensar, capaz que esto te pasa por esto, capaz que esto te pasa por lo otro, por aquello. Y así los 4 amigos tenían un discurso espectacular para Job. Pero no había compasión en aquel corazón de aquellos amigos de Job, porque lo único que hacían era
en otras palabras, decirle: mirá, a vos te pasa esto porque vayas a ver lo que vos hiciste. Vayas a ver la macana que vos te mandaste y ahora mirá cómo estás. ¿No? Dejar esa interrogante, esa idea sembrada que no tenía nada que ver con la realidad. Tampoco aquellos hombres se parecieron a los fariseos, algo tan común en la época de Cristo. Pero recuerdan cuando en el templo estaba aquel fariseo y el publicano y los dos oraban. Y dice que el fariseo decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este que tengo al lado. Yo te doy los diezmos, las ofrendas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago largas oraciones. No soy como este pobre que está aquí a mi lado. Y el publicano por su parte oraba y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús observó a esas dos personas y condenó a los fariseos. ¿Qué no había en los fariseos? Un corazón de compasión. ¿Qué no había en los fariseos? Un corazón compasivo que los moviera a tener una actitud diferente a la que tenían. Tampoco, hermanos, aquellos hombres eran como alguno de las parábolas del buen samaritano. ¿La recuerda? Que dice que un ladrón, ¿verdad?, hirió a un hombre, lo dejó tirado y ese hombre estaba tendido en el camino y bueno, la gente, diferentes personas pasaban por el camino. Pero qué trágico que pasó un levita, alguien que conocía a Dios, alguien que sabía de la ley, alguien que ministraba en el templo, pasó por allí y siguió de largo. Y así, ¿verdad?, hubieron varios que pasaron, lo miraron, no sintieron nada en el corazón, nada los conmovió, nada se generó en el corazón de esas personas, hasta que un samaritano, uno de esas clases de personas, porque sabemos que judíos y samaritanos no se daban, ¿verdad? No. El samaritano no era una persona muy bien mirada, ¿verdad? Pero sin embargo, les tapó la boca a todos. El samaritano se bajó, atendió a este hombre, lo curó, lo vendó, lo llevó a un mesón, pagó para que estuviera allí en el mesón hasta que se recuperara y todavía dijo: si se debe algo más, pues avísame que yo voy y lo voy a pagar. Los otros siguieron todos de largo. Y hermanos, el buen samaritano, la actitud del buen samaritano es la actitud que asumieron aquellos 4 amigos de este paralítico. Fueron movidos por compasión como el buen samaritano. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es compasión y una cosa es lástima. A veces confundimos, a veces pensamos que sentir compasión es sentir lástima. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice que la compasión implica un sentimiento de cercanía y de conexión con la persona que está sufriendo, pero además es un sentimiento activo. Es un sentimiento, hermanos, que nos lleva a accionar. En cambio, la lástima es un sentimiento pasivo. Simplemente ves la necesidad y decís: qué horrible. ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo sufre? ¿Verdad? Y ahí queda. En simplemente una apreciación, pero no hay un sentimiento que nos lleve a la actividad, a movernos. En aquellos 4 hombres, hermanos, vemos esa compasión, esa verdadera compasión, ese sentimiento activo que los llevó a ellos a planificar algo, que los llevó a ellos a ponerse de acuerdo, que los llevó a ellos a decir: como sea, a este hombre lo vamos a llevar delante del maestro. Nos cueste lo que nos cueste, pero se trazaron una meta, un objetivo. Hermanos, el contacto de corazón a corazón es lo que ablanda nuestra sensibilidad. Y hermanos, esa compasión que había en aquellos hombres los empujó, los preparó, los acondicionó, los hizo, hermanos, hacer todo lo que estuviera a su alcance para llegar a un encuentro con Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí hay algo importante que nosotros entendemos,
Y es, hermanos, que si queremos ser un instrumento de bendición, si queremos ser ese instrumento de bendición como lo fueron estos 4 hombres, algo que tenemos que cultivar en nuestro interior y en nuestro corazón es un corazón compasivo. Y la compasión, hermano, no es algo que la podemos generar nosotros. La compasión es algo que genera el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús miraba a las multitudes y cuando las vio como ovejas que no tenían pastor, que estaban descarriladas, dice que sintió compasión por ellas. Y hermanos, sintió tal compasión que Jesús actuó en consecuencia. Tal compasión que Jesús les predicó, caminó de aldea en aldea, fue, vino, anduvo. Tal compasión, hermanos, que cuando vio al necesitado se acercó para ayudarle. Como cuando reprendió a sus seguidores que lo criticaban porque Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores y Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los que están enfermos. Y allí cumplía el Señor su ministerio. Hermanos, hay algo que nos podemos preguntar nosotros: ¿por qué fueron usados 4 hombres para la sanidad y salvación del paralítico? Una buena pregunta. No la encontramos acá, pero podemos pensar: ¿por qué 4 hombres? Ustedes saben lo que les pasa a un paralítico, ¿no? O quizás han oído, pero cuando una persona pasa muchos años tullidas, va perdiendo musculatura, va perdiendo peso en realidad, ¿verdad? Y la persona que está muchísimos años en esa misma posición, en ese mismo estado, ¿verdad? Quedan totalmente delgadas, ¿verdad? Y nosotros diríamos, bueno, un paralítico con tantos años en esta condición, quizás uno solo era suficiente para llevarlo a Jesús. Pero ¿por qué 4 personas? Y hay algunas cosas interesantes. Cuando llevaron a este paralítico, lo llevaron en un lecho. Un lecho en aquella época era como, diríamos hoy, como una camilla, ¿verdad? Algo que se puede trasladar con cierta facilidad, pero para trasladar una camilla, no como las de hoy que son con ruedas y las lleva una sola persona, pero las de antes, las de aquella época, ¿verdad? Que eran como una cama, pero una cama transportable, indudablemente necesita probablemente 4 personas, 2 que vayan adelante y 2 atrás. O podrían ser 2 también, pero ¿por qué 4? Bueno, porque aquí también encontramos una enseñanza, hermanos, y qué bendición es cuando nosotros nos podemos poner de acuerdo para ser canales e instrumentos de bendición. Qué precioso es, hermanos, cuando nosotros nos podemos poner en unidad para poder ser de bendición para otras personas. Qué precioso es, la palabra del Señor habla tanto, ¿verdad?, de esa unidad, de ese cuerpo donde hay diferentes miembros y donde cada miembro tiene su función y cada uno cumple lo que tiene que hacer. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, en la unidad, en la comunión, ahí, hermanos, hay algo especial de parte de Dios. Quizás por esto eran 4, había algo especial allí, ¿verdad?, en estos hombres. Aquí, hermanos, encontramos esa verdad para nuestras vidas, para la iglesia, que tan importante es la comunión, que tan importante es la bendición, porque es ahí donde va a fluir la bendición de Dios. Es ahí, hermanos, donde podemos ver la conversión de otras personas. Es ahí donde podemos ver el obrar de Dios, el milagro de Dios, cuando tenemos unidad, cuando tenemos comunión, ¿verdad? Como dice ese salmo tan lindo, 133, que les mencionaba. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Y les habla allí a la iglesia de Filipenses y le dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo decía: completad mi gozo, únanse a este gozo que tengo yo. ¿Y cómo se van a unir? Todos ustedes, la iglesia de Filipo, ¿cómo se pueden unir a mi gozo? ¿Cómo pueden darle a este gozo que siento yo una plenitud total? ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo una misma cosa. Y todo esto, hermanos, habla de comunión, de unidad. Ahora, hermanos, aquellos 4 hombres tuvieron una fe con compasión. Ahora, además, estos 4 hombres, hermanos, tuvieron una fe capaz de enfrentar los obstáculos que se le presentaron. Aquí en el pasaje que leíamos, hermanos, al fin llegó el día cuando estos hombres oyeron que Jesús estaba en aquel lugar. Se cree que esta casa donde Jesús estaba era la casa de Pedro, allí en Capernaum. Y cuando ellos escucharon que Jesús estaba allí, inmediatamente pensaron, y lo habrán hablado: hoy es el día, hoy es la oportunidad, no podemos dejar pasar este momento. Como sea, tenemos que llevar a este amigo nuestro a los pies de Jesús. Como sea, tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Era el momento, era el lugar, era la oportunidad, que no la podían dejar pasar. Ahora, ¿cuántos obstáculos tuvieron que enfrentar? Capaz que el primer obstáculo fue convencer al paralítico, un hombre que por años ha estado en el mismo lugar. Y vean que a veces cuando hay que trasladar a una persona enferma, qué difícil que es, ¿verdad? A veces es difícil mover, no se sabe cómo puede reaccionar, lo que puede suceder. Capaz que el primer obstáculo fue eso, convencer al paralítico de sacarlo de donde estaba y llevarlo a otro lugar. Pero por lo visto, en el relato bíblico, ese obstáculo fue vencido, fue superado. Ellos salieron con el paralítico. El segundo obstáculo es que cuando ellos se acercan a la casa, vaya sorpresa, la casa estaba llena de gente. El lugar habitual para entrar a la casa, la puerta, estaba, ¿verdad?, llena de gente. Dice que había gente agolpada en la puerta. Era imposible, no había manera. Obstáculo. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos fe en el corazón, cuando esa fe está movida por compasión y cuando esa fe, hermanos, es una fe poderosa, ¿sabe lo que, hermanos? No hay obstáculos que nos puedan vencer. Trataremos de superar todos los obstáculos que se nos enfrenten por delante. Todo lo que venga de aquí hacia adelante, hermanos, lo enfrentaremos con nuestra fe puesta en el Señor. A menudo cuando encontramos un obstáculo, ¿verdad?, a veces sorteamos alguno y de pronto aparece otro. ¿Y qué viene a nuestra vida? El desánimo, el desaliento, ¿verdad?, la frustración. Y quizás estos hombres tuvieron momentos de este tipo, de desánimo, de frustración, de decir, bueno, vamos a abandonar este plan, no vamos a seguir con esto. Pero no, hermanos, estos hombres tenían una determinación. A Jesús queremos llegar con nuestro amigo y lo vamos a hacer. Y vencieron ese obstáculo de la multitud. Ahora, a la hora de vencer un obstáculo, ¿verdad?, es increíble lo que podemos llegar a hacer, hermanos. Las cosas que el Señor puede guiarnos a hacer. Porque al final la multitud, que parecía que era un obstáculo, la multitud terminó siendo, en definitiva, vio como en las carreras, un trampolín para llegar a la meta. ¿Qué obstáculo ni obstáculo? La multitud quedó para atrás. Ellos, hermanos, tuvieron esa maravillosa idea: vamos a hacer una cosa, lo vamos a subir arriba del techo, vamos a hacer un boquete en el techo y ahí lo vamos a bajar. Imagínense lo que fue eso. Imagínense haciendo un boquete en el techo, los golpes, el ruido, el polvo. Yo no sé, Jesús de pronto cuando estaba predicando habrá sentido una cantidad de ruidos, miró para arriba y habrá pensado, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Caía polvo, caía...
Y la gente todavía que estaba en la vuelta y miraban, vaya a saber si no le decían, pero estos hombres están locos, ¿qué quieren hacer? ¿Romper la casa? ¿Y quién va a pagar esto que se va a romper? ¿Y quién se va a hacer cargo de todo esto? No importa, ellos estaban determinados a llevar a aquel hombre frente a Jesús. Y hermanos, si por la puerta no lo pudieron hacer llegar hasta Jesús, se le ingeniaron para subirlo y hacerlo llegar por el techo. Y aquí tenemos una enseñanza. Cuando una puerta se cierra, hermanos, y nosotros estamos en fe, confiando en Dios, cuando una puerta se cierra, va a aparecer otra puerta que se va a abrir. Habrá otra salida, habrá otro camino, habrá otra manera. No sabemos cuál, pero sí sabemos, hermanos, que cuando tenemos determinación en nuestra vida y contamos, hermanos, con esa fe puesta en el Señor, no habrá puerta que se cierre. El Señor tiene todas las posibilidades para hacer lo que Él quiere. Imagínese todo ese revuelo. Tal fue el revuelo que Jesús estaba entusiasmado predicando, pero de pronto dice que Jesús tuvo que detener la enseñanza. Y no sé lo que habrá dicho, pero bueno, esperen un momentito, algo está pasando aquí. Vamos a cortar la enseñanza, algo está pasando aquí. Y Jesús corta aquella enseñanza y aquellos 4 amigos bajan a este hombre allí en el lecho con cuerdas. ¿Y dónde lo ponen? Delante de Jesucristo. Delante de Jesucristo. ¿Cuántas personas habrán criticado a estos hombres? ¿Cuántas personas les habrán dicho estás perdiendo el tiempo? ¿Cuántas personas le habrán dicho estás perdiendo el tiempo con este hombre que hace años que está en esta condición y quizás termine así? Hermanos, la fe no la podemos perder nunca, porque la fe no es por vista, sino que nuestra fe está sustentada en el Señor, en sus promesas y en su palabra. Y hermanos, hoy les decía que este es un milagro donde el protagonista no fue el paralítico, donde lo principal aquí no fue lo que Jesús hizo en este hombre, que fue tremendo, sí, porque lo perdonó y lo sanó. Pero yo quiero que nos detengamos en el versículo 5. Aquí están los verdaderos protagonistas y aquí está lo que el Señor resalta en este pasaje. Al ver Jesús, la fe de ellos. Yo pregunto, si estos 4 hombres no hubieran abierto el boquete y haber descendido, logrado que este paralítico descendiera delante de Jesús, ¿habría dicho Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y toma tu lecho? ¿Habría sido posible eso? Pero hermanos, aquí Jesús se detiene en esto tan importante. Al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos. El paralítico no tenía fe. El paralítico no tenía las fuerzas para salir de esa situación. Pero habían 4 amigos. 4 amigos que sí tenían fe. Hermanos, por eso es que este pasaje nos enseña a nosotros cómo tú y yo, cómo cada uno de nosotros podemos ser un instrumento y un canal de bendición para otros. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor, aún afuera aquí de la iglesia, que no conocen al Señor, que están en necesidad? ¿Cuántas personas? ¿Y qué es lo que están necesitando esas personas? ¿Creerle a Dios? ¿Tener fe? ¿Saben lo que están necesitando esas personas? Que hayan 4 que estén dispuestos a actuar. 4 hermanos que se determinen en fe a lograr un objetivo, una meta. Y hermanos, aquí yo recalco otra vez, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Dijo al paralítico cuando vio la fe de ellos. Cuando Jesús vio a estos hombres que tenían fe de que si lo traían al paralítico y lo ponían delante de Jesús, el milagro estaba hecho. Ese hombre iba a ser restaurado totalmente.
Hermanos, hay algunas cosas, ya terminando, que aprendemos de estos 4 amigos del paralítico. Si no hay compasión, no hay interés por los perdidos, por los necesitados, por los semejantes. Si no hay compasión, no hay nada. Si no hay unidad, el perdido, el necesitado, quedará como está en el mismo lugar. Si aquellos 4 hombres no se unían en pro de ese objetivo que se habían planeado, todavía estaría el paralítico, tirado, postrado ahí. Si no hay unidad, hermano, la gente se pierde. Dice el Señor en su palabra: conocerán, me verán a mí cuando ustedes sean uno. Cuando el mundo vea la unidad, el amor que hay. Sin unidad, hermanos, el perdido, el necesitado, quedará tendido, quedará en la misma condición en que está. Y hermanos, cuando hay obstáculos, tenemos que ser osados y perseverantes. Eso es lo que se necesita. Osadía y perseverancia. ¿Y cuántos ejemplos hay en la palabra de Dios de hombres que alcanzaron, que lograron, que obtuvieron, porque fueron osados y porque fueron perseverantes? Que el Señor, hermano, nos dé esa gracia, esa virtud, esa capacidad espiritual que necesitamos, esa fe en nuestro corazón, que nos permita, hermanos, entender que cada uno de nosotros podemos ser de bendición a otra persona. Cada uno de nosotros podemos bendecir al que tenemos al lado. ¿Qué es lo que necesitamos tener para eso? Fe, una fe compasiva y una fe que no se detiene frente a los obstáculos, sino una fe, hermanos, que puede ir en pro del objetivo y de la meta y conseguirlo. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor.